Bienvenidos a los nuevos que acaban de ingresar. Vamos a comenzar. Bueno, entonces son las 11 de la mañana, hora Nueva York, Atlanta, creo que es la misma de Santiago. Bienvenidos a todos. Vamos a dejar que la demás gente se meta al webinar a medida que estamos ya presentándolo, pero vamos a comenzar a tiempo. Mi nombre es Alonso Castillo. Soy vicepresidente de ventas de Aurtra, una empresa australiana, y es la que está auspiciando o patrocinando este webinar o esta e-lesson, como le llamamos en inglés. Es una o la primera de 2 sesiones. En la primera sesión está denominada Degradación del sistema aislante de transformadores inmersos en aceite mineral. Un poco de la logística que vamos a tener hoy. Dentro de poco voy a presentar a nuestro ponente, que es Jorge Quiroz, y él se va a tomar por ahí entre 45 y 50 minutos dando la presentación, y luego tenemos 10 minutos para llegar a la hora en una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes ven abajo en la pantalla de Zoom, hay una sección, la última sección abajo es Q&A, que es preguntas y respuestas, y a medida que Jorge esté exponiendo la presentación, ustedes pueden hacer respuestas, yo las voy a revisar y luego al final de la sesión de Jorge entraremos en y tanto Jorge como yo vamos a responder a las preguntas. Ok, en este momento lo que voy a hacer es presentar a Jorge, voy a hablar un poquito de él y luego le paso la batuta. Jorge es ingeniero en electrónica, egresado de la Universidad Iberoamericana en México. También realizó estudios de posgrados en la École Supérieure d'Électricité de Francia con especialidad de control y procesos, y una investigación doctoral sobre el monitoreo en línea de procesos industriales para la detección y diagnóstico de fallas en la Universidad de Rennes, en Francia. Jorge ha trabajado en distintos proyectos de automatización, en ingenios, en planta colada, continua, centrales hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad en México y de INDE en Guatemala. Simulador de central termoeléctrica normalizada para la capacitación de operadores del CFE también. Automatización de subestaciones, terminales de distribución de Pemex, modernización de líneas de fabricación de motores en General Motors. Jorge trabajó por 20 años en General Electric, que es, por cierto, a donde Jorge y yo nos conocimos, atendiendo el sector de producción y distribución. Fue director técnico de soluciones de Smart Grid por 5 años a nivel de Latinoamérica y responsable de la línea de monitores de gases disueltos en aceite de transformadores por más de 10 años. Desde hace 3 años es consultor independiente en temas relacionados con redes inteligentes, eficiencia energética, código de redes, entre otros. Actualmente es el responsable del servicio de supervisión a distancia de transformadores de potencia en HAM Multiservicios Eléctricos de Potencia. Que HAM, Jorge como representante de HAM, es el que obviamente va a brindar esta información. Entonces ahora le paso a Jorge el control. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues como dijo Alonso, tenemos una agenda un poco extensa que vamos a tratar de llevar en esta sesión. Vamos a hacer un pequeño repaso nada más para que todos estemos en la misma frecuencia sobre los componentes del transformador. Posteriormente vamos a platicar un poquito sobre el sistema aislante del transformador y cómo es que este se degrada. Vamos también a revisar las fallas de transformadores de potencia de acuerdo a cómo se definen en las normas IEEE. Y vamos también a revisar un poquito los agentes que provocan esa degradación del sistema aislante, y cómo cada uno de estos es que impacta esa degradación. Y finalmente vamos a hacer una lámina resumen que nos va a presentar cómo vamos de la degradación a la falla, ¿verdad?
como una evolución de una anomalía para que sirva para todos tener la referencia, el panorama completo de cómo es que los transformadores llegan a fallar. Como dijo Alonso, vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el curso de la presentación. Alonso las va a ir clasificando, las va a ir agrupando aquellas que se repitan y al final pues trataremos en el tiempo que quede disponible de tocar aquellas que fueron más solicitadas por ustedes y también trataremos posteriormente por escrito contestar cada una de sus preguntas y que se les será distribuido a todos ustedes por si alguna pregunta no es tocada en el breve tiempo que vamos a tener para esa parte. Bien, empecemos. Bueno, ustedes saben que un transformador de potencia, ¿sí?, tiene un núcleo, ¿verdad? Tiene sus bobinas o devanados. Estos están dentro de un tanque principal, el cual en transformadores de potencia están inmersos en aceite, ¿verdad? Los transformadores tienen un cambiador de taps que puede ser operar en línea o fuera de línea. Tienen un sistema de enfriamiento, en este caso estamos representando el sistema tradicional o convencional de radiadores, ¿sí? Y tienen sus boquillas, ¿no? Boquillas de alta y boquillas de baja. Bien, entonces, la presentación, y quiero aclarar este punto, está enfocada a transformadores de potencia inmersos en aceite, pero también vamos a platicar sobre la degradación del sistema aislante dentro del tanque principal. No voy a tocar boquillas, no voy a tocar el cambiador de taps, ¿no? Entonces, dicho lo cual, perdón, pasemos a la siguiente lámina. Bien, el sistema aislante del transformador lo componen lo que es el papel en sus distintas expresiones dentro del transformador, lo vamos a ver más adelante, una lámina adelante más a detalle, y el aceite. Entre ambos componentes, ¿verdad?, nos dan lo que se llama la rigidez dieléctrica o en inglés el breakdown voltage. Esa rigidez dieléctrica que nos dan estos dos componentes nos permiten tener dos conductores con un diferencial de potencial de varios kilovolts a unas distancias muy cercanas. Por eso es muy importante el que la integridad del sistema aislante se mantenga. Cuando el sistema aislante se degrada, esta rigidez puede verse comprometida y al verse comprometida hay una serie de fenómenos que vamos a explicar más adelante y que no son convenientes y en una última instancia pueden llegar a ocasionar una falla que puede ser catastrófica. Bien, el papel, además de dar la rigidez dieléctrica, tiene otra función, que es dar la rigidez mecánica a toda la estructura interna del transformador, ¿verdad? Entonces tenemos toda la parte del núcleo, los devanados, ¿verdad?, la parte de las boquillas, en fin, toda esa parte, ¿verdad?, se utiliza en muchos de esos componentes para tenerlos en su lugar, el papel. Entonces el papel le da una rigidez mecánica a todas las partes internas del transformador. De la misma manera, el aceite tiene otra función fundamental en el transformador, que es la evacuación de la temperatura de los distintos componentes, como es el núcleo, como es los devanados, hacia los radiadores, ¿sí?, hacia el sistema de enfriamiento. Es decir, tiene una propiedad de conducción térmica, ¿verdad?, que es vital para la buena operación del transformador y a su vez poder garantizar una larga vida de operación en condiciones satisfactorias.
Voy a presentarles ahorita una gráfica de cómo la rigidez dieléctrica puede ser afectada conforme el transformador o el aceite, ¿verdad?, presenta humedad. ¿Sí? Esta gráfica que están ustedes viendo, ¿sí?, permítanme cambiarme aquí a este punto. Esta gráfica de distintos estudios finalmente fue ajustada por Boltzmann, ¿sí?, donde ese ajuste es la curva negra y las curvas punteadas marcan el más menos 5%, ¿sí? Entonces, esta curva negra, ¿verdad? Vamos a explicarla ahorita, ¿sí? Representa la gráfica de la rigidez dieléctrica o el breakdown voltage en función de la humedad relativa en el aceite, y lo relevante en esta gráfica, vamos a verlo de una manera un poco más clara en esta otra, ¿sí? Lo relevante o lo que nos representa esta es lo siguiente. Si yo tengo una humedad relativa hasta aproximadamente el 20% en el aceite, las condiciones de rigidez dieléctrica se mantienen, es decir, no se afectan. Pero a partir del 20% en adelante, hay una disminución de esta capacidad de ruptura dieléctrica, que también se le llama de esa manera, ¿sí?, del aceite. Eso representa un alto riesgo. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo esa capacidad de rigidez dieléctrica en algún punto del transformador. Ojo, esto recuerden que no es general. Hay algunas cosas que se llaman puntos calientes dentro del transformador que ocurren en ciertas áreas donde hay una pobre circulación de aceite o donde hay una alta conducción de corriente, en fin, distintos puntos en función de distintas condiciones que se dan dentro del transformador. Pero bueno, regresando al tema, como primer mensaje que quiero que vayan tomando nota es que conforme la humedad en el aceite va incrementándose, y ahorita más adelante vamos a explicar por qué esa humedad, de dónde viene, la capacidad de rigidez dieléctrica de ese aceite, si rebasa el 20%, se puede ver comprometida, como este ejemplo que estamos viendo aquí, ¿sí? Donde llegamos a tener unos valores muy, muy bajos, ¿sí?, que nos alertan de una condición no conveniente para el transformador. Bien, sigamos. El aislante líquido, ¿sí?, que es el aceite mineral, ¿sí?, tiene, como decía hace rato, dos propósitos primarios. Una es aislar y la otra es enfriar los componentes más importantes, que son los devanados y el núcleo del transformador. Hay tres tipos principales de aceite actualmente en el mercado, ¿sí? Tenemos los aceites minerales, nafténicos y parafinas principalmente, aceites de silicona, ¿sí?, y bioaceites, que son aceites sobre una base biológica. De estos tres tipos, el más común, el más utilizado es el aceite mineral. ¿Por qué? Porque tiene muy buenas propiedades dieléctricas y capacidad de enfriamiento, y por su costo comparado con los otros tipos de aceite. Entonces, en la mayoría de los transformadores que ustedes tienen o con los que tienen algún tipo de interacción, van a tener el aceite mineral. Y de hecho, la plática de hoy está basada en los aceites minerales. El otro componente es el aislante sólido, que es el papel. En este ejemplo, en esta fotografía, ¿verdad?, que me pareció interesante, de un transformador de 400 kilovolts, se ve todas las partes, ¿verdad?, en donde está involucrado el papel. Entonces, como les decía,
el papel tiene distintas expresiones dentro del transformador. Va desde el aislante de los devanados, tanto de alta como de baja tensión, como el garantizar o el establecer ciertas distancias, separaciones entre componentes activos del transformador. ¿Okay? Bueno, ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero el transformador es un dispositivo o un equipo estático, ¿verdad? O sea, no hay ninguna parte móvil, como pudiera ser un interruptor, como pudiera ser un motor. O sea, se ve ahí tranquilito, paradito ahí en el lugar, en la subestación. Pero en realidad, adentro de él, están sucediendo distintos fenómenos que generan distintos tipos de estrés. El primer estrés que tenemos es el térmico, ¿sí? El térmico, ¿por qué? ¿Qué lo ocasiona? Pues un sobrecalentamiento natural. Ustedes saben que con la conducción de corriente en un cable de cobre o de aluminio, ¿verdad? Hay pérdidas y esas pérdidas, las pérdidas Joule, se transmiten, se transforman, perdón, en calor, ¿no? Entonces, en esas partes donde se generan este tipo de eventos, ¿verdad? Hay un sobrecalentamiento local, punto caliente o hotspot en inglés, ¿verdad? Indistintamente voy a estar usando ese término, ¿sí? Por corrientes de sobrecarga, cuando yo sobrecargo al transformador por requerimientos operativos, también se genera un sobrecalentamiento en algunos puntos del transformador. Fuga de flujos magnéticos es otra causa que genera ese estrés térmico. O una disfunción del sistema de enfriamiento. ¿Qué pasa si hay una oclusión en los radiadores? ¿Qué pasa si los ventiladores no están funcionando? En caso de que se tenga, por ejemplo, un sistema forzado de circulación de aceite, ¿qué pasa si una o las bombas dejan de funcionar? ¿No? En fin, hay una serie de condiciones que generan este estrés térmico. También tenemos otro tipo de estrés que es el dieléctrico. El dieléctrico normalmente obedece a sobretensiones, transitorios, resonancia interna de devanados, ¿sí? Que también generan este tipo de estrés. Respecto al estrés mecánico, lo vamos a tener principalmente por las sobrecorrientes o corrientes de falla que se llegan a presentar en el transformador y las fuerzas electromagnéticas, ¿verdad? Que ustedes saben que al circular corriente en un conductor se genera un campo y se genera una serie de fuerzas electromagnéticas que generan un cierto tipo de estrés. De hecho, en la parte de fallas les voy a presentar tipo de fallas mecánicas. De hecho, la foto de fondo es precisamente uno de ondulación o de buckling, que se le llama, ¿sí? Donde se genera una deformación de los devanados por este tipo de estrés. ¿Okay? Entonces, como ven, es el transformador, aunque es un equipo estático, internamente está siempre en un proceso, si me permiten la palabra, dinámico de esfuerzos y de estrés de distintos tipos. Bien, ¿cómo es la degradación del sistema aislante? Vamos a empezar con el aceite, ¿no? El aceite tiene una estructura molecular, esta es una representación obviamente, básicamente de átomos de carbono y de hidrógeno, ¿sí? Esta estructura molecular, y bueno, el fondo amarillo pretende ilustrar lo que es el aceite, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el aceite, esta línea lo que trato de representar está en su estado líquido, ¿sí? Cuando hay un punto caliente, es decir, un incremento de temperatura, ¿sí? Y llegamos a los 150 grados, vamos a ver que moléculas de hidrógeno se empiezan a desprender
de este líquido, ¿verdad?, que es el aceite. Si la temperatura continúa incrementándose, vamos a empezar a ver desprendimiento de moléculas de metano, ¿verdad?, de etano e hidrógeno, de etileno e hidrógeno, y finalmente, cuando llegamos a temperaturas del orden de los 700 grados centígrados, vamos a ver presencia de acetileno, ¿sí? En esta gráfica, ¿verdad?, que es una gráfica que tiene mucho tiempo, que se ha utilizado para explicar estos fenómenos de generación de gases que después se disuelven en el aceite, ¿sí?, nos marca cómo, conforme la temperatura va subiendo, aquí están las mismas temperaturas que puse por acá, cómo es que el comportamiento de cada uno de estos gases. Algo que vale la pena observar es que los primeros gases que se forman cuando empieza a incrementarse la temperatura son el metano y el hidrógeno, o más bien al revés, el hidrógeno y el metano, ¿sí? Sin embargo, el metano, como el etano, como el etileno, tienen un comportamiento creciente y luego decreciente. Decrece porque estas moléculas tienden a recombinarse conforme la temperatura va incrementándose para formar las siguientes moléculas. Por ejemplo, cuando el metano se recombina, ¿verdad?, forma etano, ¿no? No desaparecen todas, pero algunas moléculas se van desintegrando y para formar moléculas de etano, y así sucesivamente, el etano con el etileno y el etileno con el acetileno, ¿no? Como último dato relevante de esta gráfica es ver que el acetileno ya en niveles, voy a decir, preocupantes, empieza por los 700 grados. ¿Por qué digo preocupantes? Preocupantes porque el acetileno es un indicativo de la presencia de un arco eléctrico. Un arco eléctrico que puede ser incipiente, es decir, que no es permanente, ¿sí? Pero el hecho de que ya esté ahí implica que hay un deterioro del sistema aislante considerable, de manera que la rigidez dieléctrica en el punto donde se está generando estos niveles de temperatura ya no es la adecuada para soportar el diferencial de potencial entre los cables, ¿sí?, o entre los conductores, o entre el conductor y la tierra, entre los distintos componentes. Bueno, por el lado del papel, ¿sí?, nosotros vemos que el papel es una conformación de cadenas que tienen moléculas de glucosa, ¿sí? Estas cadenas, ¿sí?, en un papel Kraft, tienen normalmente entre 1000 y 1300 moléculas en promedio, ¿sí? ¿Ok? Ese número promedio de moléculas se le conoce como grado de polimerización. Entonces, un elemento para ver la calidad o para medir la calidad del papel es precisamente el grado de polimerización, ¿sí? Cuando el grado de polimerización, ¿verdad?, cambia, y ahorita vamos a explicar un poquito, cambia también la rigidez mecánica del papel. Entonces, el grado de polimerización es un elemento o es una métrica importante de conocer para poder conocer la capacidad que tiene el papel para mantener esa rigidez mecánica que nos permita que todos los componentes del transformador se mantengan en su lugar a pesar de todos los esfuerzos o el estrés que existe en el mismo transformador. Si se fijan la foto de fondo, ¿sí?, en la foto de fondo vemos cómo el papel, ¿verdad?, en este transformador ya tiene huellas
de carbonización muy importantes en varias de sus partes, ¿sí? Cuando tenemos esta carbonización, vamos a explicarlo más adelante, este grado de polimerización ya empieza a comprometerse, ¿sí? De manera significativa. De hecho, la vida útil del transformador está determinada por el grado de polimerización, ¿ok? Bien, en esta gráfica, ¿verdad? A partir de una estimación inicial de ese grado de polimerización, en inglés es Degree of Polymerization, DP, ¿sí? Nosotros vemos aquí una proyección de cómo va a evolucionar ese grado de polimerización, ¿sí? Conforme el tiempo pase. Voy a explicar un poquito más este tema, ¿sí? Solamente un comentario adicional. Normalmente, de hecho en la lámina que entra lo voy a repetir, el grado de polimerización inicial anda, como decía inicialmente, entre 1000 y 1300 moléculas por cadena en promedio. Cuando aquí en esta gráfica nosotros damos un valor inicial y ya existen algunas tecnologías que nos permiten hacer un estimado de cómo va a evolucionar la degradación o la disminución de ese grado de polimerización en función de las condiciones operativas del transformador. Cuando llega alrededor de los 200, de un grado de polimerización de 200, ¿sí? Es decir, un promedio de 200, perdón, disculpen, de 200 moléculas por cadena, ¿sí? El papel se vuelve completamente quebradizo. Ya perdió toda su capacidad de rigidez mecánica y prácticamente ya es inservible para los fines que perseguimos en el transformador. Entonces decimos que la vida útil del transformador termina en ese momento. Bien. Entrando un poquito más en detalle, ¿verdad? Sobre la degradación del papel, cuando la celulosa se somete a altas temperaturas, que decía los puntos calientes o hotspots, ¿sí? Lo que sucede es que los enlaces glicosídicos tienden a romperse y a abrir los anillos de la molécula de glucosa, que, repito, disminuye su resistencia mecánica, pero se genera también algunos subproductos como moléculas de glucosa libres, agua, gases y ácidos orgánicos, ¿sí? Cuando las moléculas libres se degradan aún más, ¿qué sucede? Primero, vemos aparecer moléculas de agua, ¿sí? Más moléculas de agua, más moléculas de agua, monóxido de carbono y una cosa que se llaman componentes furánicos, ¿sí? Estos son los distintos tipos de componentes que se forman a la descomposición de una molécula de glucosa, ¿sí? Esto, si lo vemos en una manera equivalente a la gráfica que les presenté de los gases que se emanan o que se derivan de la degradación del aceite, en el caso del papel vamos a ver dos gases. El monóxido de carbono, que se deriva de la descomposición de las moléculas libres de glucosa, y el dióxido de carbono, que es cuando se rompen estos lazos o anillos en las cadenas, también este es el otro gas que se genera. Aquí lo relevante, a diferencia, si recuerdan, en la gráfica de los gases que se derivan del aceite, necesitamos alcanzar temperaturas de 150 grados. Si ustedes se fijan en esta gráfica, estamos hablando de 90 grados, más o menos. 90 grados es una temperatura que fácilmente puede alcanzarse dentro del transformador. Entonces,
Si el punto caliente en donde se alcanzan esos 90 grados involucra papel, nosotros vamos a iniciar, o vamos a ver que se inicia, perdón, un proceso de degradación del papel. Entonces, otro dato que quiero que tomen nota. Es recomendable tratar de que la temperatura del transformador se mantenga en niveles menores o lo menor posible para que la degradación del sistema aislante, tanto del papel como del aceite, sea, vamos a decir, natural y no sea acelerada. En la foto que está en el fondo, ustedes pueden apreciar, ¿sí?, cómo en este transformador el papel alcanzó su límite, ¿no? Lo ven en el fondo. O sea, prácticamente, si ustedes se fijan, el papel está todo quebradizo, ¿sí? Es decir, este papel dio de sí, ya no tenía mayor capacidad de rigidez dieléctrica y su grado de polimerización ciertamente debe de andar rondando los 200 eh, eh, de polimerización, ¿no? De grado de polimerización. Bien. Veamos qué pasa cuando el grado de polimerización en una cadena nueva, ¿verdad? Hay un secado inicial en fábrica del transformador, es por norma, porque tiene que tener un cierto nivel de humedad antes de poder, de acuerdo a la norma, antes de poderse mandar a producción, es decir, al cliente, ¿sí? Entonces, ese secado reduce, ¿verdad?, el grado de polimerización de entre 1000 y 950, ¿verdad?, moléculas de glucosa por cadena. Digamos que no es muy conveniente, pero es una necesidad de sacar el agua. ¿Por qué? Porque conforme se rompen estas cadenas se rompen por una recombinación de esas moléculas de agua libres que se generan o que ingresan al transformador por algún tipo de grieta, ¿verdad?, o de un sello que no esté bien, ¿sí?, y rompen la cadena. Obviamente ese rompimiento es una reacción química donde hay una temperatura que se incrementa, está el agua, hay ácidos que se derivan de la misma descomposición del sistema aislante, o que en el caso del aceite, ácidos que ya trae el aceite de origen, dependiendo de la calidad del aceite mineral que se tenga. Entonces, esta degradación es un poco complicada, porque si recuerdan la lámina anterior, cuando se degrada una molécula de glucosa libre, pues libera moléculas de agua, y estas moléculas de agua, ¿qué es lo que hacen? Vienen a romper las cadenas, entonces como una especie de cáncer. Entonces, reforcemos la necesidad de mantener el transformador con la menor humedad posible para evitar que haya estos rompimientos, ¿verdad?, de los enlaces entre glucosas y prolonguemos la vida del transformador. ¿Ah? Y bueno, aquí repito, ¿no? Al alcanzar, el transformador alcanza el final de su vida útil cuando su grado de polimerización es de 200. Bien. Perdiendo toda su resistencia mecánica. Vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son los componentes claves del aceite, el papel? Y bueno, aquí yo puse el aire. ¿Por qué pongo el aire? El aire está en el entorno del transformador, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando en el transformador hay filtraciones, ¿verdad? Por una grieta, por un empaque desgastado, el aire penetra, ¿sí? Y ahorita vamos a ver los componentes ese aire que son nocivos para el sistema aislante. Bueno, en el caso del aceite, recordarán, tenemos estos gases que
que se generan y que se disuelven en él, ¿verdad? En el caso del papel tenemos estos gases, tenemos el agua y tenemos los componentes furánicos. ¿Por qué pongo el 2-furaldehído? Porque todos los demás, normalmente igual que los gases del aceite, tienden a recombinarse, y el que es más, el que perdura más, ¿sí? Es el 2-furaldehído. Y vamos a ver un dato interesante más adelante con ese componente, ¿sí? En el caso del aire, hay dos componentes. Cuando entra aire, ¿verdad?, al transformador, vamos a tener nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Estos dos componentes son relevantes y lo vamos a ver ahorita. Pero mientras, algo que es importante que ustedes noten es que los gases combustibles que están dentro del transformador y que se derivan de la degradación del sistema aislante son el monóxido de carbono y todos los gases del aceite. Esto es muy relevante porque al ser combustibles representan un riesgo para el transformador. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿por qué estos dos gases son relevantes? Cuando hacemos mandamos al laboratorio una muestra para que nos hagan la cromatografía de gases, son relevantes porque cuando el cociente de O2, N2, perdón, es mayor a 0.2, es cuando nos indica que hay fugas en el transformador o que hay filtraciones en el transformador, ¿sí? Y vamos a ver ahorita un poquito más adelante el efecto, sobre todo del oxígeno, en la degradación del sistema aislante. Entonces, este es un parámetro que los que nos dedicamos a supervisar y a diagnosticar los transformadores, siempre el cociente de estos dos parámetros es algo que estamos siempre muy atentos porque nos revelan algún problemilla ahí en el transformador respecto de filtraciones que pueda tener. ¿Ok? Entonces, por favor, esta es otra lámina que quiero que tengan presente todo el tiempo. Bueno, hablemos un poquito de cómo podemos determinar el estado del aceite. Ustedes han visto este tipo de tablas que vienen en los reportes de las cromatografías que les hacen al aceite, ¿verdad? Cuando lo mandan al laboratorio, hay una parte en donde nos desglosan todos los contenidos que encontramos de los distintos gases. Si se fijan, son los mismos que estaba yo indicando, ¿sí? Gases disueltos totales y gases combustibles disueltos totales. Ya saben cuáles son los gases combustibles, ¿sí? Tienen límites, que ahorita vamos a explicar de dónde vienen. Y bueno, aquí les pone normalmente el laboratorio los resultados de qué es lo que se encontró, ¿no? En partes por millón. Bien, de acuerdo a estos estándares, ¿no? Todo es de acuerdo a estándares. El otro análisis que se hace es sobre la calidad del aceite, ¿no? Tenemos el contenido de agua, tensión interfacial, número ácido, color ACTM, aspecto visual, sedimentos, ruptura dieléctrica, factor de potencia, resistividad, densidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros con estos parámetros y de acuerdo a las normas, todo es de acuerdo a las normas, podemos saber cuál es el estado de nuestro aceite. De hecho, les pongo esta tabla porque esta tabla es de la IEEE 57104 del 2008, que nos marca para estos gases 4 condiciones, ¿sí? La condición 1, que requiere que estos gases estén, o más bien que estos gases estén abajo de estos límites. La condición 2, condición 3 y condición 4. Si se fijan, los límites que utilizan los laboratorios normalmente son los de la condición 1. Es decir, nos califican a un aceite como adecuado
siempre y cuando estén abajo de la condición 1 de la norma. ¿Ok? Entonces, como ven, poder determinar el estado del aceite, pues es una tarea que relativamente no es complicada, porque tenemos manera, sin tener que destapar el transformador, de tomar una muestra de aceite en una jeringa, ¿verdad? Mandarla al laboratorio y que nos hagan estos análisis para poder ver la calidad o el estado que tiene el aceite. ¿Qué pasa con el papel? ¿Sí? El papel representa todo un reto. Sí existen métodos para poder determinar el grado de polimerización del papel en laboratorio, pero eso implica que se tome una muestra del papel y se envía al laboratorio. Eso en la práctica, ¿sí?, no es posible, ¿sí?, ni conveniente. No vamos a destapar el transformador para cortarle un pedacito. Primero, porque ese pedacito de papel tiene su función dentro del transformador. Segundo, el papel, como les dije, tiene muchas formas y expresiones dentro del transformador de qué parte vas a tomar una muestra, ¿sí? No todo el papel se degrada uniformemente, homogéneamente. Se degradan más en las partes donde tengo mayor calentamiento, donde tengo ciertos eventos. Entonces, eso es muy complicado. ¿Qué es lo que se ha tratado de hacer? Pues se ha tratado de establecer relaciones del grado de polimerización con la, la presencia en el aceite de los distintos componentes furánicos, ¿sí?, en partes por billón, ¿sí? Aquí es partes por billón. Entonces, el esfuerzo que se ha hecho, aquí la gráfica está un poquito invertida, el eje de las ordenadas es el grado de polimerización y acá es el contenido de furanos en partes por millón. Hay varias personas que han tratado de establecer esa correlación de manera que al yo solicitar al laboratorio que me saque el contenido principalmente del 2-furaldehídico en el aceite, yo puedo utilizar estas gráficas para tratar de determinar perdón, disculpen esto, para tratar de determinar el grado de polimerización que tengo en ese momento, ¿sí? Sin embargo, esta aproximación al día de hoy tiene mucha imprecisión, no ha sido todavía adoptada o validada por los comités de las normas, porque no tiene mucha variabilidad. Entonces, ese es un tema que no hemos podido resolver al día de hoy, de poder determinar cuál es el envejecimiento del papel, es decir, su grado de polimerización. Entonces, tenemos todavía trabajo por delante. Sin embargo, hay algunas prácticas paliativas que vamos a comentar en la segunda sesión de este webinar, que será posteriormente, ya les anunciaremos qué es lo que sí podemos hacer para tener una idea de qué tan, en qué punto o cómo está siendo afectado el grado de polimerización por los componentes que hemos visto que le afectan al papel, que son humedad y temperatura. Bien. Esto que estoy mostrando ahorita en este momento es precisamente lo que les quería comentar. A partir de un valor estimado inicial, midiendo la humedad y la temperatura del transformador en línea, no me gusta usar el término tiempo real porque no lo estamos midiendo cada segundo, ¿verdad?, ni cada 2 segundos. O sea, se mide en línea en periodos de 15 minutos, 1 hora, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver cómo una proyección o un forecast
de ese DP o de ese grado de polimerización en función de esas condiciones y tenemos una proyección de en qué punto, en qué momento estaremos tocando cerca de los 200, 250 moléculas de glucosa por cadena en promedio, ¿sí? Que es cuando termina su vida útil y en qué fecha. Este es el tipo de herramientas que en la segunda sesión vamos a platicar un poquito más, ¿no? Bien, pasemos un poquito a los efectos que tiene el grado de polimerización. En esta curva se ve la resistencia a la tracción del papel en función de su grado de polimerización, ¿sí? Recuerden que esta resistencia a la tracción es lo que nos da la rigidez mecánica del papel que permite mantener a todos los componentes en su lugar, ¿ya? Y que no vaya a haber un riesgo de desplazamiento. Ustedes saben que si se desplaza el núcleo algunos milímetros de su lugar, puede generar una condición grave, ¿verdad? Dependiendo de hacia dónde se desplace, ¿verdad? Y la distancia de diseño que se tenía con respecto de otros componentes puede verse comprometida y obviamente puede suceder una falla catastrófica dentro del transformador. Bueno, regresando a esta gráfica, lo que vemos es que hasta más o menos un grado de polimerización de 700, ¿sí? Vamos a ver que la resistencia a tracción se mantiene al 100%. Cuando empezamos a bajar ese grado de polimerización y más o menos hasta los 400, 380, ¿sí? Vamos a ver que hay una degradación ya considerable, ¿sí? Pero todavía nos da un cierto respiro. Donde sí ya se vuelve todo un problema es cuando bajamos los 400, ¿sí? La curva o la pendiente de esta curva se vuelve ya más pronunciada, ¿no? De hecho, hemos dicho que más o menos a los 200, 250 por aquí, realmente ya tenemos una resistencia a la tracción muy baja, del orden de los 40 Newton metros por gramo, y lo cual pues hace que ya sea inviable ese papel para la función que se le requiere en el transformador. Entonces, esto es muy importante, también tomar nota de que el grado de polimerización, ¿verdad?, condiciona la rigidez mecánica del papel, que es una condición operativa o necesaria para un estado saludable del transformador. Bien, hablemos un poquito de las fallas del transformador de potencia, ¿no? De acuerdo a la norma esta IEEE 57104 del 2019, en su anexo C, nos define los siguientes tipos básicos de falla. El inicial son las descargas parciales tipo corona. Estas son descargas que suceden en burbujas de gas atrapados o en huecos en el papel. Estas descargas son de baja intensidad, ¿sí? La siguiente falla que define la norma son descargas de baja energía. Estas descargas, ¿verdad?, de baja energía en el aceite mineral y el papel son evidenciadas, por grandes perforaciones carbonizadas a través del papel. Son pinchazos, le llaman, ¿sí? O carbonización de la superficie del papel, se le conoce como tracking. Ahí traigo una foto de tracking en algunos ejemplos que tengo en una lámina posterior, ahorita lo vemos. Partículas de carbón en el aceite mineral o descargas parciales del tipo chispas, ¿sí? O sea, ya son chispas las que inducen perforaciones, que son más bien como pinchazos o punciones carbonizadas en el papel, ¿sí? Entonces, ya aquí ya empezamos a ver un efecto de degradación importante en el papel.
Y la otra falla ya son descargas de alta energía, ¿no? Que ya son arcos eléctricos de alta intensidad, donde ya hay un flameo en el papel que pueden incluir el cortocircuito, ¿no? O sea, ya se generan condiciones realmente de alta peligrosidad para el transformador. Del lado de las fallas térmicas, tenemos fallas térmicas de temperatura menor a 300 grados, o sea, son puntos calientes de menos de 300 grados, que obedecen a sobrecarga o alguna obstrucción en la circulación del aceite, ¿sí? Normalmente esto genera un oscurecimiento leve del papel. Cuando la temperatura supera los 300 y es antes de 700, la norma lo clasifica como una falla tipo T2, ¿verdad? Esto normalmente se da en contactos y soldaduras defectuosas, ¿sí? Incluyendo las corrientes circulantes altas. Hay una evidencia de la carbonización del papel y formación de partículas de carbono en el aceite. ¿Okay? Y por último, están las fallas térmicas de más de 700 grados, ¿no? Ahí vamos a observar altas corrientes circulantes en el tanque y el núcleo. Vamos a ver también posibilidad de cortocircuitos en laminados, ¿sí? Con la evidencia de formación de partículas de carbono. Y vamos a ver coloración del metal, ¿no? Principalmente a partir de los 800 grados o inclusive la fusión del mismo cuando llegamos a los 1000 grados y obviamente el metal está involucrado. Bueno, entonces, esta es la clasificación de fallas, ¿sí? Ojo, vamos a ver un poco más adelante. A veces se confunde la falla con los efectos de la falla o los daños que produce la falla, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, siguiendo la normatividad, estos serían nuestros tipos básicos de fallos. Hay una subdivisión, ¿verdad?, de estas fallas que están en la norma, que ahorita no traigo a colación por así que por espacio de tiempo para poder presentarlas, pero son derivaciones de estas, ¿no? Bien, veamos algunos ejemplos, ¿no? Sobre calentamiento de laminados. Ustedes ven lo que decía en la lámina anterior. Empiezan a ver algunos oscurecimientos de algunas de las del laminado, algunas de las láminas del devanado. En este caso es un sobrecalentamiento en una conexión de devanado de alta tensión. Ven precisamente todo la carbonización, o sea, lo oscuro, que es normalmente por la generación de carbón. En una conexión de un devanado de baja tensión, igual vemos aquí como hay trazas de carbón, ¿verdad?, de oscurecimiento importante. Este es el tracking, este es el famoso tracking que les decía, que es una carbonización superficial del papel, ¿sí? Y esto es prácticamente como empieza el tema de la degradación en este punto del papel, que después pues puede llegar a punciones o perforaciones tipo pinchazo, en el que ya hay una perforación completa del papel, ¿no? Este es un sobrecalentamiento de devanados, donde se ven las partes oscuras, cómo es que se ha sobrecalentado el papel en esas partes, ¿verdad? Y bueno, aquí esta es una falla ya franca entre espiras de devanados, ¿verdad?, donde se ve toda la parte donde ocurrió el evento. Y bueno, puse esta lámina. Esta no es una falla, este es un experimento de laboratorio para ver cómo es que cuando la saturación de humedad en el aceite llega a su 100%, inicia la formación de burbujas, ¿sí? Y vuelvo a recalcar la relevancia que tiene el mantener al transformador lo más seco posible, ¿no?, o lo menos húmedo posible, ¿sí? Porque cuando se forman estas ya burbujas de agua en el transformador,
pues ustedes saben que el agua es conductor. Entonces imagínense que esta gota de agua se escurre entre los devanados, pues no les quiero decir lo que puede suceder, ¿no? Entonces, las burbujas son un tema de preocupación mayor, ¿no? Obviamente, esas burbujas se van a generar cuando el aceite ya no tiene capacidad de absorber o de disolver estas moléculas de agua en él, ¿no? Es decir, su humedad relativa llegó arriba del 100% y entonces ya no le cabe más agua, ¿no? Entonces, el agua queda libre y esa es una condición muy preocupante. Normalmente el agua tiende a decantarse y se va a localizar en el fondo del transformador, ¿sí? Lo cual, pues, puede que no sea tan peligroso que esté hasta abajo, dependiendo de dónde esté, pero cómo llega ahí, sí puede ser muy catastrófico. En todo caso, realmente no es nada conveniente tener humedad dentro de el, el, el transformador. Bueno, no quise dejar de lado las fallas mecánicas, ¿no? Alguien me preguntaba alguna vez, oye, pero espérame, ¿cómo que fallas mecánicas si esa cosa no se mueve? Bueno, pues vean, en esta gráfica de acá en la parte superior, ustedes ven el tipo de ondulaciones que se pueden dar principalmente en los devanados, ¿sí? ¿Verdad? Y que aquí en la foto se ve cómo están esas deformaciones, ¿sí? En la foto del lado izquierdo, si ustedes se fijan, hay un desplazamiento tangencial, ¿sí? Hacia el lado izquierdo de los devanados, ¿no? Entonces, esa es una de las fallas mecánicas. Y acá es una falla de efecto de fuerzas axiales. Vean cómo debería de estar, ¿verdad? En esta parte, obviamente, y vean cómo quedó, ¿sí? Entonces, creo que es importante que tengan ustedes presente esto. Este tipo de fallas no se observan con los análisis de cromatografía de gases ni la humedad. Este tipo de fallas las vamos a poder detectar con las mediciones de descargas parciales y de vibración, ¿sí? Que vamos a platicar en la segunda sesión del webinar. Bien, hagamos aquí un poquito un paréntesis para platicar un poquito sobre la relación que hay de la humedad en el aceite y en el papel. Ustedes saben que nosotros sí podemos medir la humedad en el aceite, ¿sí? Pero no podemos medir la humedad en el papel, ¿sí? A menos que tomemos una muestra, la mandemos al laboratorio, etcétera, cosa que ya dijimos que no es práctico, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es desarrollar relaciones o correlaciones entre la humedad o el contenido de humedad en el aceite respecto del contenido de humedad en el papel o la humedad relativa en el papel, porque está en por ciento, ¿sí? Entonces, se generaron, esta es una gráfica ejemplificativa, por favor, no la tomen como la buena, ¿sí? Pero sí es suficientemente aproximado. Entonces, hagamos un ejercicio. Supongamos que nosotros tomamos una muestra de aceite de nuestro transformador y el laboratorio nos reporta una lectura de 20 partes por millón. Cuando tomamos la muestra de aceite, estábamos a 60 grados centígrados o teníamos el aceite a 60 grados. Eso nos da, de acuerdo a esta gráfica, que el valor estimado en por ciento de la humedad en el papel es de 2.6%. Bien, por otro lado, en esta otra gráfica vemos cuál es la expectativa de vida en años con respecto de la temperatura, estamos hablando del papel, para distintas curvas que representan distintos porcentajes de humedad en el papel. O sea, de un papel seco, un papel al 1% de humedad, al 2, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, asumamos que tenemos un punto caliente a 90 grados. Si yo tengo esos 90 grados
un papel seco, eso quiere decir que la expectativa de vida de ese papel seco es de 40 años, de acuerdo a esta gráfica. Si yo tuviera un papel al 1% de humedad, eso quiere decir que mi expectativa de ese papel en ese punto caliente, hago la puntualización, es en ese punto caliente, es de 10.2 años. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en nuestro ejemplo? En 2.6, ¿verdad? En 2.6, la expectativa es de 3 años. Esto se los presento porque creo que es muy relevante el que tengan ustedes presente la importancia que tiene la humedad en la expectativa de vida, perdón, la expectativa de vida del transformador, ¿sí? Ahora, me podrán decir, bueno, pero eso nada más es en el punto caliente, no es en todo el transformador, ciertamente, ¿sí? Es un punto. Pero si ese punto caliente, con que en ese punto caliente perdamos la rigidez dieléctrica del transformador, por ahí se nos puede ir del transformador. Por ahí puede haber una falla catastrófica. Entonces, de nuestro mejor interés, mantener nuestro transformador lo más seco posible y mantenerlo operando a temperaturas, pues, lo más bajo posible. ¿Ok? Bien. Jorge, perdón, ya estamos a tiempo, si unos 3 minutos más, 5. Perfecto. Gracias. De hecho, ya estoy a 2 láminas. Te agradezco. Cierto, ya estamos sobre el tiempo. Perdón, me fui de largo. Bueno, esto es una recapitulación de los agentes que aceleran la degradación, ¿sí? Ay, perdón por estas cosas, ¿sí? Decíamos, a 90 grados, ¿verdad? Tenemos 40 años de expectativa de vida. Si nos vamos a 4, es solamente 1.2, ¿no? En el caso de la temperatura, bueno, aquí tenemos las 3 curvas. Este es un factor de aceleración del envejecimiento. Obviamente, en el caso de un papel craft, de acuerdo a la norma IEC de 65 grados, ¿verdad? A 95 grados es que tenemos el valor óptimo. En el caso de un papel, de acuerdo a la norma IEEE de 55 grados, de 97, perdón, es al revés, ¿sí? Estas dos curvas están al revés. Y en el caso de un papel térmicamente mejorado, el límite es 110 grados. Ahora, vean lo siguiente. Si yo tengo un delta de 10 grados, en este último caso, en el papel térmicamente mejorado, vamos a ver que esos 10 grados de incremento aceleran o nos dan un factor de 5 de aceleración del envejecimiento. Es decir, por cada día que pase, si yo mantengo esta temperatura de 120 grados en este tipo de papel, ¿verdad? Por temperatura voy a estar consumiendo 5 años de vida útil del papel por cada, 5 años, 5 días, ¿verdad? Por cada día. Entonces, la relevancia de la temperatura es muy importante. En el caso del oxígeno, tenemos para los transformadores tipo sellado o tipo membrana, pues obviamente se supone que no entra oxígeno, entonces pues el factor de aceleración de envejecimiento por oxígeno pues es de 1. Y en los de respiración libre es de 2,5, ¿sí? Estos 3 agentes son realmente los críticos. Con esta lámina termino, y disculpen que me haya extendido un poco, ¿sí? Pero vamos a hacer una recapitulación de todo esto, ¿no? Primero, los agentes, para que haya una degradación del sistema aislante, los agentes que son la temperatura, la humedad y el oxígeno que hemos visto a lo largo de esta plática, tienen que volverse relevantes, es decir, deben de incrementar su presencia dentro del transformador, ¿verdad? Estos agentes, como lo hemos visto, van a degradar el aceite y el papel, ocasionando una pérdida de rigidez dieléctrica y una pérdida de rigidez mecánica de los mismos. Ahora, al ocurrir esta pérdida, nosotros vamos a ver una cierta sintomatología.
en qué consiste esta sintomatología. En el caso del aceite, vamos a ver que aparecen los gases disueltos en el aceite. Vamos a ver que aparece la humedad en el aceite y en el papel. Vamos a ver que el estado físico-químico, del aceite cambia. Mencioné los parámetros en la lámina al principio, ¿sí? Y también vamos a ver que se afecta el grado de polimerización del papel, ¿sí? Entonces, esos síntomas son los que se manifiestan por esta degradación. Obviamente, al generarse esta degradación en el sistema aislante, lo que ocurre es que ocurren las fallas. Las fallas, aquí las recapitulo, ¿verdad? Que vimos anteriormente, con los daños como los que se muestran en estas fotografías. Algunos ya los revisamos, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, la práctica que nos dicta, la práctica nos lleva, ¿verdad? Pues la práctica internacional que se ha hecho es siempre estar observando la sintomatología, es decir, los efectos de la degradación del sistema aislante. Pero en realidad lo que deberíamos también de estar observando, a lo mejor como prioridad número 1, es el comportamiento de estos agentes, ¿sí? Entonces, para resumir y concluir, la invitación es no nada más a observar y actuar en consecuencia a partir de los síntomas. La propuesta que yo les hago es, observemos los agentes y actuemos en consecuencia. ¿Para qué? Para evitar una aceleración en la degradación del sistema aislante. No vamos a evitar que se degrade, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque siempre va a haber temperatura, humedad, oxígeno no debe de haber, pero si llegara a haber, también lo va a acelerar. Y si detectamos oxígeno, hay que arreglar las filtraciones para eliminar esa fuente de oxígeno dentro del transformador. Perdón, con eso concluyo. Y bueno, aquí están mi correo electrónico, por si alguien quisiera contactarme directamente, si no por medio de Alonso o la gente de Aurtra, ¿sí? Y hago la invitación para la segunda sesión en donde vamos a hablar un poquito precisamente de la supervisión de los agentes de degradación y unos índices de riesgo que define SIGRE, que son interesantes para poder evaluar la condición del transformador. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo de mi parte. No sé, Alonso, te regreso el micrófono. Perfecto, ok. Muchas gracias. Gracias por eso. Lo que vamos a hacer ahorita, solo vamos a contestar 3 preguntas y las otras preguntas que nos han hecho las vamos a enviar con un seguimiento vía correo electrónico, correos electrónicos. Pero hay 3 preguntas interesantes. La primera es la humedad relativa del sitio donde está el transformador, la humedad relativa del sitio donde está el transformador, si es alta. La pregunta es, ¿esto incide en la degradación del aceite y en el ciclo de vida del activo? Te la paso a ti, Jorge. Claro. Bueno, 2 cosas. Las condiciones ambientales en donde se encuentra el transformador definitivamente van a afectar la vida útil del transformador, ¿sí? No es lo mismo que un transformador trabaje a 40 grados de temperatura ambiente que trabaje a 20 grados, ¿sí? O menos. La humedad relativa, para contestar la pregunta específica, pues externa, no afecta al transformador siempre y cuando no haya filtraciones, ¿sí? Si hay filtraciones y el aire, hay mucha humedad en el aire, obviamente esa humedad va a ingresar al transformador y bueno, ya hemos visto lo peligroso que es la humedad para el transformador. Ok, excelente, gracias.
Aquí hay otra pregunta que es, ¿afecta cargar o rellenar con un aceite que contenga contaminantes como sílice o polvo ambiental? Si quieres, Claro. No, no sé, ibas a... no, contéstala tú. Quería saber si lo puedes Sí, contestar. no, claro. De hecho, los aceites el aceite que se utiliza para la función dentro del transformador debe cumplir con las normas, ¿no? Obviamente sí hay límites, por ejemplo, el contenido de azufre, ¿verdad? Se procura que sea el menor posible, ¿sí? Pero que tenga otro tipo de componentes, es decir, que venga con suciedad, de entrada ya es malo, ¿no? O sea, la respuesta es sí, sí afecta, ¿sí? Habría que ver también con un poco más de detalle de qué componentes estamos hablando para ver en qué grado pudiera tener una afectación. A lo mejor habrá algún tipo de contaminante que traiga el aceite que no sea crítico para la salud del transformador, pero preferentemente tiene que estar de acuerdo a norma, ¿sí? Perfecto, ok. La última pregunta que vamos a presentar en vivo la voy a tomar yo, Jorge. Hay una sobre la gráfica de pronóstico del grado de polimerización que mostraron, cómo la obtienen y cómo la calculan. Y esta es una buena pregunta y respuesta para terminar esta sesión, porque es precisamente lo que Aurtra, los patrocinadores, nosotros de esta sesión, en eso es lo que se enfoca, como Jorge mencionó en la última diapositiva, que hay que enfocarse en los agentes, y todos esos agentes son los que el sistema de Aurtra, HealthSense, se llama HealthSense, toma, analiza, corre unos algoritmos que se han desarrollado a través de 10 años de estudio, y esos son los que están dando como resultado ese pronóstico de valor de grado de polimerización. O sea, está pronosticando fallas antes de que ocurran gravemente y le está pronosticando esa falla. Entonces, esa gráfica viene de ese sistema y les invitamos obviamente a visitarnos a aurtra.net, www.aurtra.net, y a que también vengan a la segunda sesión que el ingeniero Quiroz nos va a presentar dentro de probablemente un mes. Y por supuesto, les agradecemos su tiempo. Gracias a Jorge también por la ponencia. Gracias. Y estamos en comunicación, como les digo, vía correo electrónico. Cualquier pregunta se la hacen al ingeniero Quiroz o me la hacen a mí vía Aurtra. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a todos. Un saludo.